El domingo 11 de agosto del 2024 se dio por concluida la edición número 33 de los Juegos Olímpicos, unos que dejaron tras de sí momentos muy importantes, algunos llenos de luz y otros no tanto, pero que al final dejaron su huella marcando para siempre la tercera fiesta parisina de la historia. La Ciudad de la Luz ha cedido la estafeta olímpica a Los Ángeles, metrópoli que albergará la 34ª Congregación de los 5 Anillos en 2028. Sin embargo, despedirnos de París 24 sin revivir los inolvidables pasajes que pasaron a la historia sería un pecado sin indulto y con boleto inmediato al abismo olímpico. Así que no vayas a ningún lado porque a continuación te cuento todos. En un hecho sin precedentes, la fiesta parisina hospedó al par de atletas femeninas más resilientes por su valentía y contribución para redefinir la idea de las mujeres en el deporte. Se trata de la esgrimista egipcia Nada Hafez y la tiradora de arco azerbaiyana Yailagul Ramazanova, quienes sorprendieron al mundo participando embarazadas. Hafez confesó tras ser eliminada en octavos de final que compitió con 7 meses de embarazo. Por su parte, la arquera euroasiática Ramazanova también llegó a los octavos de final, pero ella con 6 meses de embarazo. Además, hizo historia al ser la segunda arquera en representar a su país en unos Juegos Olímpicos. El basquetbolista francés Victor Wembanyama y el japonés Yuki Togashi protagonizaron la que posiblemente sea una de las fotos más icónicas de la cita parisina. Wembanyama mide 2.24 metros y fue el basquetbolista más alto del torneo olímpico, mientras que Togashi con su 1.67 fue el de menor estatura, 57 centímetros de diferencia entre ambos, casi un metro. Victor se desempeña en la NBA con los Spurs y Yuki lo hace con el Chiba Jets de su país. El galo ganó la medalla de plata, mientras que el japonés no pasó de la fase de grupos. Una de las mayores sorpresas de París fue esterilizada por la gimnasta estadounidense Simone Biles. Sin embargo, en esta ocasión no por lograr algún tipo de récord, sino por quedarse fuera de las medallas en una de sus especialidades, como es la barra de equilibrio. La histórica atleta inició la prueba de buena manera, pero una caída en la recta final lo cambió todo y se quedó sin oportunidad de colgarse presea alguna. El 31 de julio del 24, la hermana República de Guatemala conseguía la primera medalla dorada de su historia, gracias a la tiradora deportiva Adriana Ruano, de 29 años. La especialista en tiro al plato no solo dominó la prueba hasta conseguir el oro, sino que lo hizo implantando un récord olímpico de 45 platos. La medalla de Adriana es la segunda de la historia para Guatemala, en una justa veraniega, solo por detrás de la plata de Eric Barrondo en los 20 kilómetros marcha de Londres 2012. El mismo día que Ruano se colgaba el oro, su compatriota Jean-Pierre Brol conseguía la tercera medalla en la historia de Guatemala, toda vez que se adjudicó el bronce también en tiro deportivo. En un caso parecido al de Adriana Ruano, el velocista Tebogo ganó el primer oro en la historia para Botsuana, toda vez que le arrebató la presea dorada a la estadounidense Noah en la final de los 200 metros masculino. Culminamos este capítulo con la consecución del primer oro olímpico en la historia de República Dominicana. La artífice de tan importante hazaña fue la velocista Marilady Paulinho, quien con un tiempo de 48.17 segundos batió el récord olímpico de los 400 metros planos femenil, convirtiéndose en la primera mujer dominicana que se consagra campeona en Juegos Olímpicos. En lo que fue una final de película durante los 3000 metros con obstáculos, la corredora Winfred Javi se proclamó campeona imponiendo récord olímpico y de esta manera le brindó a Bahrein la primera medalla olímpica de su historia. Es preciso mencionar que Winfred nació en Kenia y no en Bahrein. Sin embargo, ante la imposibilidad de representar a su país de origen, a los 20 partió de África para entrenarse en el archipiélago del Golfo Arábigo. No todas fueron buenas noticias en París. La mejor velocista de Nigeria, Favor Ofili, se quedó fuera de la prueba de los 100 metros por una supuesta negligencia administrativa del Comité Olímpico de dicho país. En pocas palabras, no lo inscribieron porque a alguien del Comité Olímpico nigeriano olvidó añadirla en un documento. Por supuesto, la deportista demostró su inconformidad en redes sociales, puesto que venía de poseer el título nacional de su país, por lo que era una de las aspirantes a medalla más seria. El nadador francés Léon Marchand es considerado el nuevo rey de la natación. París 2024 fue su debut olímpico a los 22 años, donde sumó nada más y nada menos que 4 preseas doradas, todas en pruebas individuales y una en bronce en relevos. Lo más impresionante de este jovencito, quien por cierto es entrenado por el formador de Michael Phelps, es que 2 de sus medallas áureas las ganó con menos de 2 horas de diferencia entre prueba y prueba. Asimismo, se convirtió en el cuarto nadador de la historia en conseguir 4 oros en unos mismos Juegos Olímpicos. Uno de los atletas que marcó la justa parisina y que adquirió mucha popularidad
fue el tirador turco Yusuf Dikeç. Además de llevarse la medalla de plata en la modalidad mixta con pistola de aire junto a su compañera Yahida Tarhan, se robó la atención de medio mundo por su peculiar estilo para competir. Al contrario de sus adversarios, Yusuf no utilizó instrumentos especiales más que un tapón auditivo y además se hizo viral por su inusual forma de disparar con una mano dentro del bolsillo. El turco causó tanto revuelo que Armand Duplantis, campeón olímpico varonil en salto con garrocha, que impuso récord olímpico y mundial, festejó su hazaña imitándolo. Otra de las grandes imágenes que dejó París fue la premiación de dobles mixtos en tenis de mesa. Casualmente, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, naciones en las cuales sus líderes y ejércitos no pueden mirarse ni en pintura, se subieron al podio, colgándose los primeros la plata y los segundos el bronce. Lo llamativo de la premiación fue que estos atletas demostraron con una fotografía, la cual pasó a la historia como la selfie de la paz, que el espíritu olímpico y el deporte en general es capaz de unir a las naciones, dejando un claro mensaje: amistad y respeto. Uno de los temas más sonados en esta justa, sin duda, la de la pugilista argelina Imane Khelif, ganadora de la medalla de oro en los 66 kilogramos. Tras su victorioso debut olímpico derrotando en 46 segundos a la italiana Angela Carini, Khelif levantó sospechas infundadas sobre su género. Ni lerda ni perezosa, la prensa le dio un vuelo a la hilacha e incluso hubo quienes la llamaron hombre porque en 2023 fue descalificada del Mundial Femenino al no pasar una prueba de elegibilidad de género por parte de la Asociación Internacional de Boxeo. Si bien los resultados arrojaron testosterona alta, esto no significa que Imane no sea una mujer. En virtud de ello, el Comité Olímpico Internacional la admitió sin ningún problema en la justa olímpica. En el primer partido del torneo olímpico de fútbol masculino se vivió una situación muy particular entre la selección argentina sub-23 y su similar de Marruecos. Corrían los últimos instantes del tiempo regular con la pizarra 2-1 en favor del conjunto africano, cuando insólitamente el colegiado agregó 15 minutos de reposición. La inconformidad marroquí no se hizo esperar, pero la cosa no terminó ahí. Se puso peor cuando Argentina pescó el empate, una vez consumado el último minuto de propina, por lo que la afición de Marruecos invadió el terreno de juego en señal de protesta. Ambas escuadras se retiraron a los vestidores imaginando que la contienda había terminado. Sin embargo, 1 hora y 15 minutos después fueron llamados nuevamente al campo porque el VAR había anulado el gol del empate argentino. Finalmente Marruecos se llevó la victoria 2-1. Si el nombre de Mijaín López no te suena familiar, hiciste bien al llegar a este canal porque su legado es cultura general, algo fuera de lo normal, pero a la altura de su leyenda. Mijaín es un luchador grecorromano recién retirado que ganó el oro olímpico no en una, ni dos, ni tres, ni 4 ocasiones. El nacido en Pinar del Río, Cuba, en 1982, logró morder en toda su carrera un total de 5 medallas doradas, todo esto en la categoría de los 130 kilogramos. Su primer campeonato olímpico cayó en Beijing 2008, el segundo en Londres, el tercero en Río, el cuarto en Tokio y el quinto en París 24. Con esto López batió el récord de consagrarse campeón olímpico en una disciplina individual en 5 ocasiones consecutivas, algo que nadie había logrado en los Juegos Olímpicos hasta él. Asimismo, se ensalzó como el primer luchador de toda la historia que participa en 6 justas veraniegas. Carlos Yulo es un gimnasta filipino de 24 años que gracias a París se convirtió en una de las personalidades más populares de su país y un tanto del mundo entero. Sin entrenador alguno tras de sí, Carlos ganó 2 medallas doradas en 2 días consecutivos, con lo que pasó a ser el primer hombre filipino en ganar una medalla de oro olímpica, el primer hombre de su país en ganar cualquier medalla en gimnasia. Impresionante, ¿no? Debido a esto, Yulo dejó de ser un completo desconocido para convertirse en un símbolo nacional. El rapero Snoop Dogg fue la estrella no deportiva que más se llevó los reflectores en los Juegos de París 2024. Enviado por la cadena televisiva NBC, Snoop Dogg se convirtió en la luminaria que acompañó a los atletas estadounidenses, contagiándolos de su carisma y buena vibra. Aunque no es atleta, su entusiasmo y energía lo catapultaron para transformarse en un fenómeno viral tan grande como su salario. Y es que según información de Henry McNamara, de la firma de capital de riesgo GreatWatch, el rapero cobró $500,000 diarios, una cifra que generó mucha polémica y debates tanto en redes sociales como en los medios convencionales. Lo que sí fue un verdadero escándalo en París fue la detención del jugador de hockey sobre césped del australiano Thomas Craig. La estrella del conjunto oceánico fue sorprendido por las autoridades francesas comprando nada más y nada menos que cocaína. Aunque Thomas estuvo detenido un par de horas y salió sin mayor inconveniente, al día siguiente el Comité Olímpico Australiano tomó la decisión de apartarlo de la delegación. Craig se disculpó públicamente aceptando que avergonzó a su país y declaró que su comportamiento en nada refleja los valores de su familia, sus compañeros de equipo y Comité Olímpico Australiano. El atletismo también nos dejó un momento
para la historia. El protagonista de este capítulo fue el velocista estadounidense Quincy Hall, especialista en la prueba de 400 metros libres. Desde el comienzo de la carrera hasta la recta final, Quincy no figuró y en su lugar lo hicieron el británico Matthew Hudson, le siguió James de Granada y Richards de Trinidad y Tobago. No obstante, durante los últimos 50 metros el estadounidense, que estaba cuarto, comenzó a ganar posiciones hasta que en los últimos metros superó a todos con un sprint impresionante. El estadounidense Noah Lyles se había consagrado campeón olímpico en los 100 metros planos y quería repetir el oro, pero ahora en la prueba de los 200 metros, que se llevaría a cabo 4 días más tarde. Llegó el día del evento y veríamos a Noah portar un cubrebocas, mas nadie le dio importancia. La prueba se realizó sin inconvenientes, pero con la novedad de que el gran favorito había terminado en tercer lugar. Las cámaras se fueron con los medallistas rápidamente y curiosamente nos mostraban cómo las asistencias médicas atendían a Noah, quien se notaba visiblemente diezmado. Poco después comenzó a difundirse la noticia de que el estadounidense había corrido la prueba con COVID-19 y la nota se hizo oficial cuando el comité estadounidense lo confirmó. ¿Crees que fue imprudente al actuar del corredor estadounidense? Cuéntamelo en los comentarios. Los Juegos Olímpicos llegaron a su inminente final, pero no podemos despedir este video sin antes repasar las ceremonias de inauguración y clausura, las cuales llamaron la atención del mundo entero por su originalidad. Por primera vez en la historia el desfile de apertura no tuvo lugar dentro de un estadio y en su lugar se llevó a cabo en el corazón de París, a lo largo de su arteria principal, el río Sena. Uno de los puntos controversiales fue la presencia de drag queens en una puesta en escena que hacía pensar en la última cena de Da Vinci. Además, sobre la mesa el cantante francés Philippe aparecía pintado de azul y casi desnudo. Por su parte, la ceremonia de clausura fue deslumbrante y, como era de esperarse, el momento cumbre fue el espectáculo que se montó para el cambio de estafeta. El encargado del último acto fue el actor estadounidense Tom Cruise, quien llevó la bandera olímpica hasta Los Ángeles, muy a su estilo como en las películas de acción que protagoniza. La ciudad californiana albergará la justa veraniega en 2028, del 14 al 30 de julio. ¿Qué te pareció este video con los momentos que marcaron los Juegos Olímpicos de París? ¿Se nos pasó mencionar algún pasaje importante? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta entrega, regálanos un like, comparte el video y déjanos un mensaje en la caja de comentarios. También te invito para suscribirte al canal y activar las notificaciones, así YouTube te enviará una alerta siempre que publiquemos nuevo contenido. Sin más que agregar, me despido de ti deseándote la mejor de las suertes. Un abrazo y nos vemos muy pronto para otra nueva aventura en el maravilloso y apasionante mundo deportivo. Hasta la próxima.